Hola alumnos, bienvenidos al video 3 de nuestra guía número 3 de noviembre. El tema es los aspectos contextuales de la narrativa y los diferentes tipos de novela. Hasta ahorita vamos a reflexionar y vamos a recapitular. Hemos visto los géneros literarios, ¿ok? Que son 4: lírica, narrativa, ensayo literario y dramática. Dentro del del género narrativo podemos encontrar 6 subgéneros narrativos que son epopeya, leyenda, fábula, mito, cuento y novela. ¿Okay? Esos son los subgéneros de la narrativa. Ahora nos vamos a enfocar en cuento y novela, como hicimos en el tema pasado. Vimos simplemente cómo nació el cuento y la novela. Ahora en este tema número 3 vamos de nuevo a generalizar y ahora vamos a conocer cuáles son el contexto para que influya o interviene para que una obra se escriba de tal forma. Por ejemplo, las obras que se escribían en la antigua Grecia eran diferentes a las obras que se escriben actualmente. El lenguaje cambia mucho, las situaciones, los personajes, cómo actuaban. ¿Por qué creen que eso cambia mucho según la época? Por el contexto en el que estamos viviendo. Pero para poder empezar a conocer el contexto que interviene o cada característica dentro del contexto, vamos primero a definir qué es contexto. El contexto es todo aquello que interviene en tu vida para que tú seas de cierta manera o para que tu vida se lleve a cabo de cierta manera o tomes las decisiones que tomas. Por ejemplo, el año en el que estamos viviendo, el lugar donde creciste, la familia con la que creciste, tu edad, tu escuela, todo eso interviene, ese es tu contexto, eso interviene para que lleves tu vida de cierta manera. Si tú creciste en el norte de México, a lo mejor en un lugar con la economía un poco estable, con temperaturas muy altas, con el tiempo que es 2020, con la tecnología a flor de piel, todo eso interviene para que tú seas como eres justo en este momento. Lo mismo pasa con todas las demás personas y además con las obras literarias. Una novela va a ser escrita de tal manera dependiendo el contexto bajo el que se desarrolló. ¿Ok? Por ejemplo, si yo, Carmina, escribo una novela en este momento de mi vida, 2020, 28 años, con mi situación muy personal que me rodea, la novela va a ser de cierta manera a que se lo hubiera escrito, a lo mejor se escribe una obra en el 2080, si es que todavía vivo, en el 2080 va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el contexto que me rodea, me va a rodear en ese momento, va a ser diferente a este contexto, a pesar de que la misma persona soy yo. ¿Ok? No sé si me explique, espero que sí. Si no, como quiera, aquí viene enseguida esta presentación de PowerPoint para que les ayude a conocer cada uno de los elementos que intervienen en el contexto. Muy bien, nos vemos en un poco más. Muy bien, alumnos, en este video vamos a ver cuáles son los aspectos contextuales que intervienen para que una obra se escriba de tal manera. Voy a compartirles pantalla para que vean la presentación que preparé para comprender mejor cada uno de los aspectos. Bueno, primero vamos a entender qué son estos aspectos contextuales de la narrativa. Para eso voy a presentarles, activar la presentación. Pues bueno, desde antes ya les he explicado que el contexto es todo aquello que interviene para que algo se realice de tal manera. En este caso vamos a especificar la narrativa, este, y aquí lo describí, son todos aquellos elementos que intervienen para ser quienes somos. Por ejemplo, nuestro contexto es México, Monclova, 2020, nuestra edad y nuestra familia. Vamos a conocer, bueno, la narrativa se divide en dos aspectos contextuales, externos e internos. Vamos a revisar cada uno de ellos. Los aspectos externos son los que están más relacionados con el autor, con el escritor de la obra y con todo lo que le rodea. Por ejemplo, la época literaria. Son los periodos que abarca la literatura, es decir, en qué fecha se escribió el libro y a cuál época pertenece. Eso inevitablemente va a influir para que la obra se haya escrito de cierta manera. Después, el momento histórico es el contexto social que queda marcado en la novela.
es decir, qué acontecimientos importantes ocurrieron cuando se escribió la novela. Por ejemplo, el diario de Ana Frank es una obra que se escribió cuando cuando los nazis estaban pues, eliminando una raza que ellos creían inferior. Entonces ahí surgió, ese es el contexto social que rodea a esta obra del diario de Ana Frank, y gracias a esa obra podemos conocer pues el lado, a lo mejor uno de los lados, una postura de ese pensamiento de aquella época. Muy bien, también tenemos la biografía. La biografía es cómo la vida del escritor influye en su obra. Influye todo, desde quiénes fueron sus papás, dónde creció, si creció en una ciudad grande, si creció en un pequeño pueblo. Todo eso influye para que la obra se escriba de cierta manera. Después tenemos el contexto cultural, es decir, en el anterior vimos contexto social, que es todo lo político y social que rodea a la obra y al escritor. Y aquí tenemos los elementos artísticos que el escritor recibió en su vida que van a influir en la obra. Si es a lo mejor un escritor que tuvo mucho acercamiento al arte, a la música, al teatro, etcétera, pues a lo mejor su obra va a ser escrita de cierta manera, a comparación de a lo mejor un escritor que, por ejemplo, como, ¿quiénes puedo decir? Este, como Gabriel García Márquez, que no era como de una familia muy adinerada, sino que más bien su familia era humilde y él tuvo que trabajar desde muy pequeño y todo eso. Entonces, todo eso hace que sus obras sean escritas de diferente manera a, por ejemplo, Manuel Acuña, que sí era hijo de personas importantes, o Alfonso Reyes, y pues escriben de diferente manera, porque todo eso influye para su estilo de escritura. ¿Ok? Esos son los aspectos internos que se relacionan con la narrativa o con los textos que están escritos en prosa. Ahora vamos a ver los aspectos internos. ¿Qué son? Bueno, pues son los elementos que forman la obra, es decir, ya están internamente en la obra, es lo que hace que una obra sea de tal o cual manera. Por ejemplo, el tipo de narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y el orden en el que ocurren los hechos. Vamos ahorita a ver el narrador. Bueno, pues el narrador ya sabemos es quien cuenta la historia. El narrador es creado por el autor. Ojo, el narrador no es el mismo que el autor. El autor es uno y el narrador es otro. ¿Ok? Tenemos tres tipos de narradores. Omnisciente, vamos a revisarlo. El narrador omnisciente es el que sabe lo que sienten todos, todo lo que va a pasar y lo cuenta. ¿Ok? Es el más común y es el que se ha usado desde hace más tiempo. ¿Ok? Es el narrador que sabe cómo se siente cada uno de los personajes, que a lo mejor ya sabe qué va a pasar, por eso dice tal cosa. Entonces es el más común. Pero también tenemos un narrador que se llama narrador personaje. Es al que le están ocurriendo las cosas, los acontecimientos, y lo está contando. Usualmente es en primera persona y el narrador anterior que vimos, el narrador omnisciente, es en tercera persona, porque está contando lo que les pasa a los demás. Y por último tenemos el narrador testigo. Te cuenta una historia que él no vivió, pero que estuvo presente cuando ocurrió. ¿Ok? Así como su nombre lo dice, es un testigo de los hechos, pero que no necesariamente le ocurrieron a él. ¿Ok? Esos son los tipos de narrador. Volvemos a los elementos internos de la obra. Vamos ahora con personajes. Los personajes son los seres que fueron creados por el narrador o que está describiendo el narrador para que lleven a cabo la acción dentro de la obra. Estos son quienes le dan vida al relato. Puede haber personajes protagonista, personaje secundario y personaje incidental. El protagonista, pues como su nombre lo dice, es el más importante de la historia, es el centro de todo. Alrededor de él es donde ocurren todas las situaciones. ¿Ok? También aquí dentro quise poner algo, especificar algo. Existe algo que se llama antagonista, que es el enemigo del personaje principal. Y el ejemplo más claro, por ejemplo, tenemos Batman, por ejemplo, es el personaje principal de la historia o de la película. El antagonista sería el Guasón, ¿ok? Que es el enemigo del personaje, pero no existiría si no existe Batman. O sea, el Guasón no es nada si no está Batman. Bueno, ya actualmente por las demás películas sí, pero en sí en la película de Batman, el antagonista sería el Guasón. El personaje secundario es aquel del que no conocemos mucho,
pero es importante para que suceda la historia. O sea, son personajes soportes, soportan la historia, soportan lo que está contando el narrador, pero no conocemos mucho a fondo su historia. Tenemos por último el incidental. Este sí, este personaje puede o no existir y no pasaría nada con la obra. Es decir, su papel es prescindible. Es una figura que aparece muy poco, de hecho, en la historia. Bueno, continuamos con los aspectos internos de la obra. Otro aspecto interno importante es el espacio, que es el lugar determinado donde se desarrolla la historia. Es creado por el autor o por el narrador, es decir, no tiene que ser un espacio que realmente exista, ¿ok? Recuerden que les hablo del universo que crea el autor. Bueno, es este espacio que crea para que se desarrolle la historia. Después sigue el tiempo, son los momentos en los que ocurre la historia. Ojo, el tiempo en la obra no es el tiempo, no corre igual que el tiempo que nosotros como lo percibimos. Como el autor es libre de él hacer lo que quiera con la obra, por ejemplo, él puede usar 100 páginas para describir lo que pasó en una sola hora, o puede usar 10 páginas para describir lo que pasó en 10 años. Entonces el tiempo es muy relativo dentro de la obra. Por lo tanto, es un elemento muy importante. El siguiente elemento es el orden. Y aquí es importante prestar atención. ¿Por qué? Porque el orden es cómo está acomodada la historia, ¿ok? Tiene cierta estructura. Entonces, hay que ver qué orden tiene mi obra, mi obra para que se esté desarrollando la historia. Puede existir número uno, estructura lineal, que es cuando la historia se cuenta así tal cual, lineal, es decir, como debe ser la historia, con una forma lógica. Principio, desarrollo y final, que es como lo conocemos comúnmente. La estructura in media res, es otro nombre que se le da, es cuando se comienza por la parte del medio, es decir, vuelves al pasado o viajas en el tiempo en la historia, ¿ok? Pero iniciando de en medio. La estructura in extremas res se le llama la estructura circular, que es cuando se aplica un orden regresivo a la historia. Empiezas por el desenlace y luego vas hacia atrás hasta llegar al principio. Por último, existe la estructura de rompecabezas. Este tipo de estructura es muy contemporánea, pero por lo mismo es muy usada en muchas películas y obviamente también en libros, que es cuando el narrador presenta su obra en, en diferente orden. Es decir, él puede empezar por el presente y luego viajar al pasado y después irse al futuro. Entonces está viajando todo el tiempo dentro de la obra a diferentes momentos de la historia. ¿Ok? Bueno, entonces esos son los aspectos internos de la obra. Vimos los externos y los internos, así como lo pueden ver en este mapa. Y todo eso influye para que la obra se escriba de cierta manera. Hay que analizar siempre que estamos leyendo una obra cuáles son esos aspectos que la representan para poder comprender mejor qué me quiso comunicar el escritor con la obra. Muy bien, espero que les haya quedado muy claro cómo el contexto es una parte muy importante al momento de realizar una obra. Si tienes cualquier duda, puedes mandarme un inbox al Facebook de profesora Carmina Gómez o al Facebook de Bachillerato en Magusa. Gracias.